Estamos todavía en pulir algunas cositas menores de lo que tiene que ver con los números de los artículos y ese tipo de cosas. Es un proyecto complejo, es un proyecto que cambia absolutamente la matriz impositiva que tenía el Bolsón, la matriz de cobro de tasas, digamos, puesto no son un impuesto, son tasas. Y en principio apuntamos a una ley tributaria, a un marco tributario mucho más equitativo, mucho más justo, mucho más adecuado a la capacidad contributiva de cada uno y mucho más complejo. ¿Sí? Anteriormente aquellos contribuyentes particulares pagaban sobre si tenían o no asfalto. ¿Ahora cómo va a ser? Claro, la diferenciación principal que tenía la tarifaria que está vigente todavía hoy es asfalto y ripio, ¿sí? Independientemente de la magnitud de la construcción, de la magnitud del frente que tuviera. Y se daban situaciones bastante extrañas donde, por ejemplo, una propiedad que tiene una manzana completa paga menos que el lotecito de enfrente que tiene dos casitas donde vive el padre y el hijo, ¿sí? ¿Y cuáles son los parámetros de estos cambios? Los parámetros tienen que ver con una multiplicidad de cosas. En principio tiene que ver con el tamaño de la propiedad, o sea, de acuerdo a cómo sea el frente, cómo sea la construcción y cómo sea el lote, va a pagar equitativamente por lo que es la magnitud del lugar que ocupa en el pueblo. Esa mayor cantidad de frente implica mayor cantidad de servicios de parte del municipio. En el caso de los comercios, ¿cómo se va a tributar? En comercios también cambia, tiene que ver con algo parecido, donde se establece el tamaño del local, el tipo de actividad que realiza y un componente relacionado con la facturación, ¿sí? O sea, quien más factura va a pagar más, quien menos factura va a pagar menos. Esto va a copiar la estacionalidad, porque al momento que más factura van a pagar más, al momento que menos factura pagan menos. ¿Va a tener una interrelación con la FIP para poder tener datos certeros de la facturación? Totalmente, en realidad no con la FIP, sino con rentas de la provincia, ya que la tasa se va a estipular, la tasa mensual se va a estipular en base a la rendición de ingresos brutos que haga cada comercio. Y bueno, esta ordenanza tributaria va a ser enviada al Consejo Deliberante en forma paralela al presupuesto 2013. Sí, están enganchados una cosa con otra, o sea, el presupuesto depende de la aprobación o no de esta ordenanza. O sea, nosotros tenemos una expectativa puesta en cambiar esta matriz de cobro de tasas que va a estar relacionado con la expectativa de gastos que tenemos hacia el año que viene. Es el principal componente, digamos, del presupuesto. ¿En cuánto estiman recaudar el año que viene esto? No, digamos que el componente tasas no es necesariamente el principal componente del presupuesto en cuanto a la generación de recursos. Hoy por hoy el componente tasas es menor que el componente coparticipación. Pero sí esperan que dé una inyección de dinero al erario público. ¿De qué porcentaje? Esto lo que va a hacer es, calculamos un 30% más en cuanto a la capacidad de recaudación, pero no necesariamente va a ser un aumento de 30% para todos los contribuyentes, sino que va a ser para algunos un aumento muy superior, para otros va a quedar igual y para otros directamente va a haber una baja. En cuanto al presupuesto, muchas veces se dice que hay rubros que están inflados, el caso de obras públicas que uno las piensa, para él terminan siendo una quimera, no se hacen. ¿Este año cómo va a ser? Y hay obras parásitas que estaban en el presupuesto que estaban colgadas eternamente, como por ejemplo la red de agua de Loma del Medio, que era un presupuesto significativo y que viene corriéndose de año en año y que nunca se hizo. Se usaba, pero la obra nunca se hizo. Claro, quedó la partida incluida dentro del presupuesto, pero que no se hizo. Otra obra que estaba parásita en el presupuesto es el SIC, que se terminó y sin embargo sigue como que es una obra que se iba a continuar. ¿Esos fondos se utilizaban? No. Teníamos un presupuesto que estaba magnificado en cuanto a los números, o sea, teníamos Se habló el año el que estaba vigente, 40 y pico millones. Claro, 40 y algo millones, de la cual la realidad de la disponibilidad de fondos estaba en la mitad, 20 y algo de millones. ¿Y ustedes van a hacer coincidir más o menos esos números, entre 25 y 30 millones? Nosotros vamos a tener un presupuesto que va a ser digamos genuino, va a tener no solo componente numerario, sino va a tener componente de objetivos a cumplir por las áreas y acciones a desarrollar por las áreas. O sea, va a ser un presupuesto explicado, no va a ser solamente número inentendible para la mayoría, sino que va a tener acciones a cumplir durante el año 2013 y va a tener, digamos, la magnitud va a estar dada por
la posibilidad de hacer las obras públicas que ya se han acordado con el gobierno nacional y provincial, que de alguna manera van a engrosar el presupuesto real. Pero por hoy, ejemplo, si entra esto de los 60 millones para el aeropuerto y la terminal, ¿va al presupuesto municipal? sí, porque el municipio va a ser el ente de control de la asignación de esos recursos. Exactamente, o sea, eso son las cosas que distorsionan y que agrandan un presupuesto, pero si nosotros tenemos que hablar del presupuesto genuino de funcionamiento, tenemos que estar hablando de un presupuesto de alrededor de 25 o 30 millones de pesos. ¿Para cuándo prevén que lo estarían presentando para tratarlo con los ediles? El presupuesto, esperemos llegar con todo listo. Te digo, la magnitud del trabajo es importante porque tiene mucho más componentes que los presupuestos anteriores. Queremos llegar al 30 de octubre con el presupuesto listo. Y si no, pediremos una prórroga de una semana, una cosa así. ¿Y esta ordenanza tributaria tiene algún consenso previo con ese trabajo que venían haciendo con la Cámara de Comercio? La Cámara de Comercio hemos tenido algunas charlas, en principio ellos estuvieron acá, yo tengo manifiesto y lo he hecho públicamente y se los he dicho varias veces que tengo la puerta abierta todos los días del año para reunirnos acá y si no, en el momento que ellos determinen, para reunirnos fuera de horario de trabajo. Sé que hubo algunas discrepancias en relación al proyecto de la publicidad interior, donde hubo un mal entendimiento en un principio, y después hubo alguna actitud que no tenía que ver con... ¿Ustedes van a persistir con este proyecto de ordenanza? Absolutamente, nosotros estamos generándole un beneficio absoluto al comerciante local, porque hoy está en la tarifaria vigente, cualquier cartel de Coca-Cola, cualquier cartel de Quilmes lo tendría que pagar el comerciante local. Nosotros queremos que eso lo pague Quilmes, lo pague Coca-Cola, cualquier empresa. Está en la tarifaria. ¿Sí? Está en la tarifaria, o sea que eso podría generar deuda, podría generar una tributación mayor a lo que tiene. Nosotros queremos que eso no lo pague el comerciante local, sino que lo pague el titular de marca. ¿Y esto, estas grandes firmas multinacionales, en otros municipios lo pagan? Porque fue uno de los argumentos de la Cámara de Comercio. Esto, si se cobrara en todos lados, sería imposible. Se está pagando en todos lados. La verdad, yo sé que más de 400 municipios están cobrándole la tasa a estas empresas. Y si uno ve la magnitud de los gastos que hacen en publicidad, en televisión, creo que lo que pagan en municipios debe ser un 10% de lo que gastan en publicidad total. Así que no creo que vayamos a generarle ningún perjuicio a la empresa y en última instancia ellos sabrán lo que tienen que hacer. Reducirán un poco la publicidad. Hablando sobre el presupuesto, nuevamente ayer el exintendente Romera sacaba a colación de que desde la oposición ustedes siempre le echaban en cara que el presupuesto no era bueno, no era genuino, pero sin embargo pasa todo el 2012 y siguen utilizando el presupuesto de él. ¿Tiene alguna respuesta para Romera? No, el presupuesto no es de Romera, el presupuesto es del municipio, el presupuesto lo aprueba el Consejo Deliberante, el presupuesto tiene las falencias que siempre le criticamos y son estas que yo te digo, por ejemplo tener partidas parásitas. Nosotros lo tomamos como un instrumento a utilizar, el presupuesto no es una herramienta exacta ni mucho menos, el presupuesto es un instrumento que le permite a uno manejarse con previsibilidad. Dado que nosotros entramos el 12 de diciembre y no teníamos un inventario de la realidad municipal, no teníamos, porque no nos entregaron tampoco un detalle de deuda, hacer una presunción de manejo del año 2012 sin no saber con qué teníamos, no saber qué debíamos, no saber cuánto gastábamos, no saber nada, era una cosa sin la realidad, no nos permitía... Era más lógico extender el presupuesto que estaba en vigencia y no generar uno. Exactamente, porque no nos generaba ningún contratiempo hacer lo que hicimos. Manejamos el año corrigiendo un montón de desfasajes que había desde lo económico, desde la gestión, y eso nos está permitiendo conocer cuál es la realidad de la factibilidad municipal. Recién con el conocimiento que nosotros no tuvimos al momento de asumir, hoy podemos proyectar el año 2013, con un instrumento que va a ser lógico. Contarle, usted también es dirigente, referente del Movimiento por el Bolsón. Ayer Romera decía que se va del radicalismo y que va a crear precisamente un movimiento para trabajar por el Bolsón. ¿Qué le pidió afiliarse? No, la verdad sería una sorpresa que pidiera afiliarse al partido del Movimiento por el Bolsón después de todos los eternos contratiempos y las peleas que hemos tenido y con la cual tenemos absolutas discrepancias y maneras distintas de ver las cosas, ¿no? O sea, descarta una interna con Romera. Absolutamente, si tenemos una interna, primero se tendría que afiliar, cosa que no creo que haga específicamente el partido donde estamos nosotros,
En segunda instancia, creo que lo que está pasando seguramente es que él debe ver que no ganan internas del radicalismo. ¿Fue un fallido o realmente reconoció que hace falta un movimiento por el Bolsón? No sé, lo que pasa, los partidos locales tienen alguna... Yo la verdad tampoco creo que las fuerzas locales sean un instrumento de necesidad absoluta. Yo creo que sí necesitamos generar dentro de los partidos grandes una mayor apertura, una mayor integración a los problemas locales, porque vemos que muchos partidos grandes están más cruzados por las disputas provinciales o nacionales que por las locales. Y me parece que deberíamos generar un marco de discusión un poco mayor. Por último, Contardi, nos anticipaba ayer el intendente se está yendo a Buenos Aires. Una buena noticia es que hay una camioneta de la Presidencia de la Nación, parece que ya la traen. Sí, esa camioneta ya está acordada desde hace más o menos un mes, una cosa así. En la última visita que yo también estaba en Buenos Aires, fuimos a Casa de Gobierno, se consiguió ese vehículo. Es una Mitsubishi doble cabina, doble tracción, 0 kilómetro, no es 2012, es del año 2009. Es un vehículo que la verdad nos va a prestar mucha utilidad. Y junto con eso hay otras cosas que supongo que el intendente les habrá comentado, pero que hay muchas más posibilidades de conseguir cosas para el Bolsón que ya están concretándose. Todo esto lleva una etapa de gestión y una etapa de concreción. Algunas concreciones son más rápidas que otras, pero por ejemplo, el tema de esto fue una promesa de Nación que ya se concretó. Hay que ir a buscarla a Río Grande, esa camioneta, en Tierra del Fuego. En segunda instancia, el tema de los camiones. También tenemos una punta de solución en eso, también se va a concretar. Los vehículos que cuando recibieron el municipio estaban fundidos, deteriorados, como la Traffic, como una Volkswagen Caddy, los camiones recolectores, ¿se pueden ir recuperando? ¿En qué situación está? Recuperamos lo que pudimos, recuperamos. La Caddy se recuperó, que ni siquiera tiene el motor que tenía. Esa Caddy era gasolera, apareció con un motor nastero. Bueno, se hizo lo que se pudo. De hecho están andando esos vehículos con una gran inversión de parte del municipio en repuestos, en equipos, en cosas que le faltaban. Se recuperó la Caddy, se recuperaron varios camiones. Están a punto de recuperarse uno de estos camiones que compró con la caja compactadora, que eran dos que compraron de rezago de una empresa de recolección de residuos del conurbano bonaerense, que se pagaron como si fueran, la verdad, unos camiones de primera, y son dos camiones que anduvieron 2 meses y están tirados ahí. Y todavía estamos pagando una cuota de 18.000 pesos mensual por esos 2 camiones. Y lo vamos a pagar hasta marzo del año que viene. Y eso, bueno, uno de ellos se está recuperando, creo que se pone en marcha en estos días. Hemos recuperado algunos de los Ford 14.000, se recuperó la topadora. La verdad hemos hecho muchísima inversión en rescatar todo nuestro parque destruido, parque automotor, y vamos hacia la renovación con vehículos 0 kilómetros. Gracias, Contardi. Gracias a ustedes. El secretario